Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Muy buenas, ¿cómo andan? Otra semana de turbulencias y perdimos la cuenta. A medida que pasan los días y que se acerca el cambio de gobierno en los Estados Unidos, distintos focos de conflicto van surgiendo o se reabren algunos otros en este tablero global. Nada puede entenderse fuera de ese hecho político y del choque entre bloques que es cada vez más visible y palpable. El primero de los acontecimientos que debemos señalar es el caso de Siria. Obviamente, lamentablemente, de nuevo, los medios de comunicación occidentales hablando de rebeldes moderados, dando una batalla para liberar el país de la tiranía de Bashar al-Assad. Rebeldes que en 2012, el entonces ayudante de Hillary Clinton, Jake Sullivan, había calificado como que estaban de su lado, de los Estados Unidos, en Siria. Algo igual a lo que hizo Sullivan, pero en 2021, hizo quien era el enviado especial en Siria bajo la administración de Donald Trump, James Jeffrey. Este había calificado a esta banda terrorista, HTS, que seguramente lo van a escuchar muy seguido de aquí en adelante, Hayat Tahrir al-Sham, como un activo para la estrategia de los Estados Unidos en Idlib. Nada de lo que sucede en Siria lo contarán los medios de comunicación occidentales en profundidad. Simplemente narran un conflicto de manera lineal, sin matices ni sus complejidades. ¿Y por qué afirmamos esto? Principalmente porque uno de los actores más involucrados, o así parece, es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Si bien desde la Cancillería turca en un primer momento no se hicieron cargo de lo que estaba pasando, el propio Erdogan ha anunciado o ha dicho en algunos medios de comunicación que esos rebeldes tomarían Damasco, la capital siria. Claramente no está actuando en soledad, es un frente junto con el ente sionista, con la colaboración innegable de la inteligencia norteamericana y de Qatar. El hecho es que Siria históricamente fue un punto nodal para el eje de la resistencia en Asia Occidental, dado que a través de su país pasan los aprovisionamientos fundamentalmente para el Líbano y para Palestina, provenientes de distintos lugares, entre algunos otros de Irán, de Irak. Y además, también históricamente ha sucedido que Siria es un fabricante de armas, por consiguiente un proveedor para esos países u organizaciones del eje de la resistencia, entre ellos Hezbollah del Líbano o Hamas de Palestina. Y ante la imposibilidad de la derrota en el terreno de parte del ente sionista en el Líbano, la estrategia de estos, y parece que de Erdogan también, es derrocar a Bashar al-Assad o en su defecto caotizar el país para cortar una fuente de suministro clave para el eje de la resistencia. Esto sin mencionar de que continúe el saqueo del petróleo sirio a manos de turcos, norteamericanos, etc. La posibilidad de una caída del gobierno de Assad en Siria, lógicamente sería un golpe para los BRICS, fundamentalmente, para los BRICS en general, pero particularmente para Rusia y para Irán.
Tal como afirma el analista brasileño Pepe Escobar, también está en juego una lucha de corredores comerciales y de gasoductos, como el ya mencionado en varias oportunidades en este espacio editorial, el corredor internacional del transporte del norte-sur, que involucra también a países como la India, o incluso la vieja pretensión catarí de construir un gasoducto que atraviese Arabia Saudí, Jordania, Siria, Turquía, hasta llegar a Europa y así resolver el problema del gas barato que ya no tienen de los rusos. Como se puede observar, y estos son algunas pinceladas, la complejidad de este conflicto y de otros en Asia Occidental no puede explicarse de manera simple, lineal, sin profundizar. Tiene muchas aristas que convierten a los conflictos de la región en una mezcla de vectores nacionales, sectarios, tribales, religiosos, atravesados además por aspectos económicos y geopolíticos que involucran a terceros, cuartos y quintos países. Tal como lo afirma Escobar, puede que esta sea la primera guerra intra-BRICS, que sin lugar a dudas llevó a que Erdogan, que siempre fue, es y será Erdogan, a estar en el ojo de la tormenta, en el ojo del mundo, de los medios del mundo, y obviamente un actor que deberá dar serias explicaciones al bloque que supuestamente pretende ingresar. El segundo hecho que debe marcarse esta semana es esta especie de intento de autogolpe, aún sin resolver, del líder surcoreano Yoon Suk-yeol. Este decretó la ley marcial en su país bajo la premisa de que fuerzas políticas locales, supuestamente bajo influencia norcoreana, estaban realizando actividades antiestatales que planeaban una rebelión en el país para derrocar a esa supuesta democracia a la cual él encabeza o comanda. Vale destacar que culpar a la familia Kim de cualquier problema interno en Surcorea es como culpar a Rusia en Europa, o como culpar a Venezuela en América o a Irán en Asia Occidental. Como no podía ser de otra manera, los medios occidentales trataron a este tema o a este hecho como algo local y aislado. Lo cierto es que pocas horas después del decreto presidencial y luego de que el Parlamento de mayoría opositora derogara la medida, Yoon reculó y el país de alguna manera volvió a una tensa calma. Ahora, el hecho lejos de estar resuelto, quedará a ver cómo se van dando los hechos y cómo se resuelve el conflicto, dado que el mandatario, si ya tenía una popularidad que estaba por el suelo, de hecho, el decreto y la instigación a la oposición tiene que ver con ese juego interno también. Como decíamos, la popularidad sigue en caída libre y seguramente esto va a ser utilizado por la oposición para buscar sacar alguna tajada. Obviamente con un Kim Jong-un mirando desde afuera cómo se pelean adentro. La pregunta que surge de esto que sucedió es por qué Estados Unidos se quedó prácticamente inmóvil ante semejante hecho. Fueron meras declaraciones diplomáticas de que estaban preocupados, pero no mucho más. ¿Realmente iban a dejar que uno de sus ejemplos, entre comillas, de democracia se saliera de control así como así? ¿O estuvieron atrás de lo que pasó? Es algo que difícilmente podamos saber. Lo concreto es que bajo la ley marcial, las probabilidades de una confrontación con su vecino del norte aumentaron vertiginosamente.
Ahora, se podrán preguntar qué tiene que ver esto con Estados Unidos, en qué beneficiaría a Estados Unidos. Bueno, lo subyacente es que China y Rusia tienen acuerdos de cooperación en materia de defensa con Kim Jong-un. Y de esta, además, estaría a decir que en caso de una confrontación o que hubiese llegado a una escalada, ambos deberían haber salido en apoyo de su aliado del norte, lo que probablemente habría generado una respuesta norteamericana apoyando a sus aliados del sur. Sin duda alguna, la administración Biden, tal como lo hemos venido diciendo y lo vienen haciendo en otras latitudes, por acción o por omisión, sigue buscando generar cimbronazos en los BRICS. Dado que es sabido que a China no le interesa generar guerras, no está dentro de su lógica de construcción, y que Rusia ya tiene un frente abierto en Ucrania y ahora uno nuevo en Siria, por lo que difícilmente le hubiese interesado que se abra otro escenario de conflicto. Perdón. Y el tercer hecho, ya hemos hablado de las dificultades que tienen en Europa el bloque atlantista para reconocer sus derrotas y aceptar las voluntades populares. Esta semana también se sumaron algunos episodios a esa telenovela. En principio la caída del gobierno francés que encabezaba Barnier, luego de que se aprobara una moción de censura por amplia mayoría, presentada por la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, pero que contó con la aprobación de una mayoría que incluso tuvo dentro al partido Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. El primer ministro francés duró en su cargo unos pocos meses hasta llegar al punto de no poder aprobar el presupuesto 2025 para la seguridad social, que fue lo que activó o que terminó derivando en esta moción de censura. Y más allá de que, como hemos dicho en algunas oportunidades, conceptos como izquierda o derecha creemos que están caducos y que no sirven para entender hoy el mundo, a modo de ejemplo y para que se entienda fácilmente, podemos decir que tanto por izquierda como por derecha se negaron a seguir recortando el presupuesto para atender las demandas y necesidades de las y los franceses que pretendía llevar adelante Barnier. Lógicamente, todas las miradas ahora están puestas sobre el presidente Emmanuel Macron, quien designó a Barnier como primer ministro, un candidato de un partido que en las elecciones pasadas no sacó ni un 5% de los votos. Ahora el presidente galo empieza a ser de a poquito más una carga que un activo, incluso para su propio partido. Pero el caso francés, que habrá que ver cómo se resuelve, no es el único que se dio en estos días. Lo hemos visto, escuchado, analizado también en el caso de Georgia, país envuelto actualmente en protestas, en esas protestas de colores, como las del Maidán, luego de que el triunfo del partido sueño georgiano, manifiestamente opuesto a los designios de la Unión Europea y de la OTAN, ganara las elecciones, consolidara su gobierno en algo que lo que los medios occidentales denominan como un gobierno prorruso. Algo en sintonía sucedió también en estos días en Rumania, donde el candidato anti-Unión Europea, anti-OTAN, Calin Georgescu, quedó en primer lugar y parecía que se posicionaba como posible candidato a quedarse con la presidencia en la segunda vuelta. Pero bueno, como no podía ser de otra forma, ante la denuncia electoral de partidos pro Unión Europea,
por supuestas irregularidades y supuestas interferencias rusas en el proceso electoral, el Tribunal Constitucional hace algunos días anuló los resultados de la elección y ordenó que el gobierno realice el evento electoral nuevamente. En cualquier otra parte del mundo, esto podría llamarse tranquilamente golpe de Estado judicial. El hecho es que Rumania es un territorio clave dada su ubicación geográfica. Pensemos que es vecino de Ucrania. De hecho, por este país, por Rumania, pasa gran parte del material militar que envía Occidente hacia territorio ucraniano. Tiene salida al Mar Negro, que justifica la presencia de la OTAN en ese lugar, y donde además se está construyendo la mayor base militar de la OTAN en territorio europeo, superando incluso la extensión de la emblemática de Ramstein en Alemania. Como se darán cuenta, no es cualquier país para la lógica belicista de la OTANistán, en este pivot o especie de pivot que se ha convertido en esta lógica de cerco a Rusia. Estos tres hechos recientes en territorio europeo dan cuenta que lo que nos pretendieron vender durante mucho tiempo como ejemplo a seguir no es, ni son, ni fueron un ejemplo. Las democracias europeas terminan siendo meros títeres que tocaban canciones o sus canciones al estilo de la leyenda alemana del flautista de Hamelin. Meros instrumentos de una disputa global entre el occidente colectivo y el sur global. Y tal como lo hemos advertido desde hace semanas, todos estos eventos, en este cierre del 2024 y probablemente los que vengan de aquí y fundamentalmente en el inicio del 2025 hasta la asunción de Trump, van a ser momentos turbulentos, repletos de obstáculos y seguramente cada vez más violentos. Y esto lo decimos porque, como también hemos dicho en más de una oportunidad, estamos viviendo en una guerra 3.0. Entre dos grandes bloques, si se quiere, y sus proxies. No advertirlo y comprenderlo puede convertirse en algo mucho más peligroso, que es ignorarlo. Porque lo esencial es invisible a los ojos.